Bueno, mis queridos hermanos, vamos a leer un texto que se encuentra en Efesios 1 y vamos a leer a partir del 16 al 19. Dice así Efesios 1, del 16 al 19. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, y aquí vamos, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Esa es la manera en la que nosotros hemos creído, el por qué, o el según qué, según el poder o según la operación del poder de su fuerza. Ahora, hay una palabra ahí que me interesa mucho, y es la que está en el versículo 18, alumbrando, ¿ok? Alumbrando, y dice, los ojos de vuestro entendimiento, ¿verdad? Obviamente el entendimiento no tiene ojo, se refiere más bien a una comprensión que ve algo que no ha visto. Es, como digo yo, los ojos del cerebro, o es el entendimiento, es la capacidad de comprender algo nuevo, algo que no se había entendido. Eso en un sentido es ver. Yo sé que a ti te han explicado una cosa varias veces, y tú no la entiendes, pero de momento dices, no, espérate, ya lo veo, ¿verdad? No es que tú estás ciego, sino es que tu entendimiento se ha iluminado y tú comienzas a comprender y a entender cosas que hasta ahí no habías entendido. Amén. Entonces, yo le he puesto como título a este mensaje, los Illuminatis. Hasta ya ahí mismo agarré la atención de todo el mundo, ¿no? Porque los Illuminatis, este grupo que anda por ahí, antiguos, si se quiere, misterioso, extraño, al cual se le adjudican un montón de teorías de conspiración, todas relacionadas a la religión, al cristianismo, etc. Pero fundamentalmente los Illuminati llaman la atención porque, como lo dice la palabra, los iluminados, ellos parecen, y no te me pierdas, porque no, tú verás que lo de los Illuminati no es más que una finta, no es más que una gambeta, ¿verdad? Pero ellos son así tan, digamos, atractivos, porque parece ser que ellos comprenden, que ellos entienden, o que ellos atesoran misterios que más nadie comprende y que más nadie entiende. Amén. Entonces, pero yo quiero hablarte, porque según este texto, los verdaderos iluminantes, digo yo, y ya vamos a quitar esa palabra, hablemos de iluminado, que es lo que quiere decir. Según este texto y según la revelación de la Biblia, los verdaderos iluminados son aquellos a los cuales Dios mismo ilumina y Dios mismo se les revela. Y ese no es un grupo escogido, secreto, un grupo misterioso. Ese puede ser cualquiera de nosotros, puede ser cualquiera de ustedes que están aquí. Personas que reciben ese tipo de iluminación, incluso pueden estar allá afuera todavía sin tenerla, pero le está llegando su momento. Entonces, los iluminados verdaderamente son los cristianos que entienden las verdades de Dios, del reino de los cielos, y las atesoran. Los únicos capacitados para entender los misterios de Dios somos nosotros. Los únicos que verdaderamente, una vez que comprenden y que entienden, atesoran y aman a Dios y todo lo que pertenece a Dios, somos nosotros. Entonces, yo no estoy hablando de los Illuminati, de la Roma, el grupo misterioso, extraño, que detrás de eso hay mucha falsedad y mucha tontería y guanajería. Yo estoy hablando simplemente de los que hemos sido iluminados en el conocimiento de Cristo Jesús, a la revelación de Dios, que es la salvación en Cristo Jesús. Y eso no todo el mundo lo entiende. Amén. Ya yo hablé de eso, pero ustedes saben que cuando yo predico muchas veces voy conectando mis mensajes. Y ese tipo de revelación, ese tipo de iluminación,
es algo que Dios da. Entonces, si tú hoy en día eres un iluminado o eres una iluminada porque entiendes las cosas de Dios y de la salvación, es porque Dios mismo te las reveló. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Amén. ¿Y eso no es secreto? Los cristianos, al contrario. ¿Quién ha dicho que el cristianismo es un misterio para estar en secreto y guardar una especie de cofradía? Hay cristianos que les encanta eso, el misterio, las cosas que yo entiendo y las que nadie más sabe. No, la Biblia nos dice que esto es para el conocimiento de todos nosotros. No hay nada escondido aquí, no hay nada secreto para aquel que haya recibido la revelación de Dios. Dios no le guarda nada. Todo lo que está revelado es para ti. Amén. Amén, querido hermano. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a hablar de ese tipo, queridos hermanos, de iluminación. Amén. Lo que, como dice ahí, alumbrar, lo que yo he puesto aquí, los ojos del cerebro. ¿Y a qué me refiero? A que tú debes prestar atención a las enseñanzas, las instrucciones que se van conformando en tu cerebro, sobre todo de un tiempo para acá, y que te están enseñando de Dios, porque eso es el Espíritu Santo, ese es el poder de Dios iluminando tu vida. O sea, Dios está poniendo en ti un nuevo set de pensamientos, de ideas, de comprensión, de entendimiento, de cosas que tú no entendías. Eso viene directamente de Dios para ti. Amén. Amén, queridos hermanos. Amén. Se convierte en un iluminado de verdad, Amén. no falso. Un iluminado con lo que hay que realmente saber, con lo que es realmente importante en la vida. Es aquello que Dios revela, que Dios se le revela a la gente. Amén. Esos son los ojos del cerebro, ¿verdad? Ese es ese momento en que tú ves lo que no veías. Déjame seguir. Es la capacidad, oye esto, te voy a tirar eso por muchos lugares. Es la capacidad de pensar en las cosas espirituales. Ver lo que no se veía. El misterio revelado que es Cristo, y Pablo usa esa palabra, misterio, pero dice que es revelado para nosotros. Amén. No es cuestión de una cofradía, de una casta por ahí secreta. Es un misterio que a Dios le ha placido revelar en nuestro tiempo y revelarte a ti. Amén. Amén, querido hermano. Amén. Entonces, oye esto, el misterio revelado que es Cristo, o sea, Dios en forma humana con nosotros. Yo puse Jesús, entre paréntesis, porque eso lo quiere decir. Para salvarnos por sustitución, tomando nuestro lugar. Fíjense, de una manera sencilla. ¿Cuál es el misterio revelado en Cristo Jesús? Que Dios mismo tomó forma humana y vino a sustituirnos, a morir en una cruz en nuestro lugar, para que su muerte, su pago por nuestro pecado, sea acreditado a nosotros por la fe. Amén. La manera, ¿cuál es el misterio? El misterio es la manera en que Dios decidió salvar la humanidad. Amén. ¿Y a través de quién? Y el rol que ese quién, que es Cristo Jesús, juega en todo eso. Cristo Jesús es el Cordero inmolado, es nuestro sustituto. Amén, querido hermano. Amén. Eso no lo comprende todo el mundo. Pero fíjense, yo te digo eso y es muy probable que para muchos de nosotros eso ya tenga lógica y sentido. Pero esa es la lógica y el sentido de la mente iluminada. Hay personas que no entienden eso. Y la manera en que todo eso hace sentido o se conecta por la fe. Oiga, que usted pueda decir, creer que realmente lo único que necesitas es creer en esto, en este misterio. ¿Cuál misterio? Esto, que Dios en un momento en la historia se revistió de carne humana, vino a resolver el problema del pecado porque el pecado nos había separado de Dios y merecíamos la muerte. Pues Él mismo vino, tomó ese pago, esa deuda, la de muerte, en su cuerpo, murió por nosotros. Y ahora Dios dice, y esto es la tremenda revelación, esto es como le dicen, el tremendo twist en el plot. Porque si Dios hubiera dicho, bueno, ok, ya hice esto, ahora para ustedes recibir esto, necesito que me traigan $300,000. O si Dios dijo, bueno, yo hice esto, ahora necesito que para que esto sea una realidad en ustedes, ustedes deben cortarse el dedo meñique. O tienen que ir arrastrando una cruz
desde la calle 8 hasta el downtown, qué sé yo, por toda la calle 8. Si vinieran este tipo de cosas, fíjate que descabellado y loco, como eso suena, tiene un poco más de sentido en el asunto de que hay un intercambio. Dios me da y yo le doy. Yo hago algo. Hay algo, ¿cómo decir? Hay algo físico que yo hago para ganarme eso. Pero el twist del plot, la curva del plot es que Dios dice, no, lo único que tienes que hacer es creer. Amén. Y aunque eso te parezca sencillo, amén, hay muchos cristianos que no entienden eso y tienen la necesidad de ponerle algo a eso, de agregarle algo. Y no solo viven como que hay que añadirle algo a eso, sino tratan que los demás le añadan también. No solo no son capaces de ellos de vivir por la fe, no quieren que los demás vivan por la fe y que los demás estén completos y plenos en creer. Es solamente por la fe. Amén. Yo conocí un pastor que dice, todos llevamos un católico dentro. Y lo decía cristiano. ¿Y por qué? Porque es que esto cuesta tanto trabajo que llegue o que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, como dice el texto. Siempre queremos ponerle algo. Y la Biblia, y Dios dice, yo lo hice todo, yo lo único que quiero que crean en eso. Amén. Lo único que yo espero para hacer esa transferencia de poner el pago y la santidad de Cristo sobre ti, delante de mis ojos, imputarla, transferirla, acreditarla, ya que Él fue el sustituto, lo único que yo quiero, querido hermano, hermana, es que creas en eso. Amén. Que creas verdaderamente con convicción que Dios en forma humana vino a la cruz y murió por mí. Y en esa muerte todos mis pecados pasados, presentes y futuros fueron cancelados, expiados, borrados, desaparecidos, extinguidos, lo que tú quieras. Y ya no hay nada en ningún lugar del universo, ni en el mismísimo centro de la divinidad contra ti. Porque todo eso fue expiado en Cristo Jesús. Y tú que eres libre completamente de eso. Libre. Ha sido suelto completamente. Pastor, pero es que de vez en cuando me sale pecadito por ahí. Libre. Él murió por eso también. La gente se olvida que, y esto es importante de la divinidad, quien murió en una cruz fue Dios. Y si fue Dios, es omnisciente, todo lo sabe. Cuando Cristo murió por ti, tenía delante de ti toda tu vida, la pasada, la de ese momento y la futuro. Es más, cuando Cristo murió en la cruz, toda tu vida estaba en futuro. Imagínate. Amén. 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 Cuando Cristo murió en una cruz, murió por tus pecados futuros. Amén. Están cubiertos. La manera en la que Él va a tratar, el problema es que el trato de ese pecado es distinto. El pecado, la incidencia de algunos pecados y de algunos arrastres que nosotros traemos en la vida cristiana, el trato de Dios ya no es de condenación sobre eso. El trato de Dios es de disciplina, es de transformación, es un trato diferente. Porque esos pecados ya fueron cubiertos con la muerte de Cristo. Entonces, lo que tú tienes que creer, eso tiene que iluminar tu mente, esa verdad. Amén, amén. Amén, querido. ¿Me hago entender o no? O ya lo he votado ahí. Bueno, entonces, esto es como, mire, usted sabe la famosa frase de Arquímedes, Eureka. ¿Saben lo que quiere decir Eureka? Eureka es como cuando uno descubre algo. Eureka es lo tengo. Fue esa famosa frase de él, de este científico, filósofo y de todo. Eureka. La revelación del Evangelio tiene un punto así, tiene un punto de Eureka. Miren, y yo tengo, esto es una manera de explicar. A veces a ti te están, cuando fuimos a la escuela y nos enseñaron matemática, ¿verdad? Nos explicaban una fórmula. Y nos decían que X por no sé cosa al cuadrado más Y más no sé cuánto, da tal. Y tú dices, cuando aquí el maestro te ponía aquella forma, yo creo que era el trinomio, X2 más PX más Q igual a no sé qué cosa. Y tú decías, ay Dios mío, ¿qué es eso? Y venía el profesor y decía, es que no se sepa esto no pasa.
Hay que aprenderse. Estos son los trinomios. Y el binomio, y qué sé yo, el cuadrado. Y tú decías, qué bobería, yo no entiendo eso. Pero de momento el profesor empezaba a elaborar sobre eso y a explicarte, mira, la X es esto y sale de aquí, el cuadrado quiere decir estas cosas, la Q es no sé, y tú, bueno, y ahí semana tras semana, y el pastor, el profesor te daba ejercicio y te iba diciendo, y poco a poco, aquello que era X, Y, PQ y qué sé yo, comenzaba a tener valor real. Y tú comenzabas a ver, hasta que en un punto tú decías, ya no entiendo, profesor Eureka, lo comprendo, ya lo comprendo. Así mismo el Evangelio. Lo que pasa es que esta revelación que tú recibiste de la matemática o de la fórmula o del binomio, del trinomio, tiene que ver con una enseñanza y tú llegaste a ella por tus propios medios mentales. La de Dios es distinta. La de Dios es el Espíritu Santo quien va conformando la fórmula de salvación en tu mente hasta que tú la ves. Amén. Y la crees y dices, Eureka, Señor. Ya entiendo, te creo, aquí está mi vida. ¿Se da cuenta? Entonces ahí tú eres un iluminado. Amén, amén. Por eso hay gente que no entiende esa fórmula. La fórmula de salvación no la entiende. En primer lugar, porque esa fórmula se debe entender espiritualmente. Y solo hay uno capaz de enseñar lo espiritual. ¿Sabe quién es? El Espíritu Santo de Dios. Amén. Dios mismo. Amén, amén, amén. Eso quiere decir que si tú hoy en día entiendes la fórmula de salvación y eres iluminado, es porque Dios mismo ha iluminado tu mente y tu corazón. Tú has arribado a esa comprensión, tú has arribado a ese entendimiento por obra del poder, como dice aquí, de Dios mismo. Amén, amén. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, ¿qué cosa? De Dios, ¿para qué cosa? Para salvación. Y a eso se refería, a que el Evangelio es como la fórmula detrás de la cual el poder de Dios actúa, iluminando y revelando la mente y los corazones de quien Él quiera mostrárselo. ¿Oíste? Amén. Descubriendo el verdadero Salvador. Eso también es iluminarse, descubrir. Por ejemplo, vamos a leer algunos textos, no sé si me da tiempo. Vamos a seguir, ustedes saben que me gusta machucar las cosas. Seguiremos. Pero miren, Mateo 16, del 13 al 16 dice, oigan esto. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, oiga esto, esta pregunta es, como dice en inglés, timeless. Esta es la misma pregunta. ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es una pregunta de comprensión, como la fórmula también, es el problema. ¿Quiénes dicen? Problema presentado. ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Dice, ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o algunos de los profetas. Fíjense que no se trata de tener una explicación de Cristo, es tener la correcta explicación de Cristo, ¿verdad? ¿Ustedes han visto cuánta gente que se cree que puede explicar a Jesús? Claro, un montón de gente. Amén, amén. Salga para la calle y pregunte, salga con un micrófono, salga con el celular y pregunta a la gente, ¿quién es Cristo? Y todo el mundo te va a decir una explicación. De eso no se trata. La iluminación viene porque uno es capaz de comprender realmente quién es Cristo, tener la correcta respuesta a esa pregunta. Miren, ok, dice Jesús, versículo 15, y Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Oíste esa pregunta, déjala que amplifique y resuene como un eco dentro de ti. Amplifique y resuene como un símbolo en tu mente, porque es importante que es lo que tú dices aquí, ¿verdad? Y dice el versículo 16, respondió Simón Pedro, tú eres el Hijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le responde Jesús? Bienaventurado eres, Simón Pedro. A ver, porque no te lo reveló ¿quién?
no fue el maestro, ¿verdad? No te lo reveló carne ni sangre, sino Dios mismo. Amén. Por eso Cristo no se cansó de decir: ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Mis ovejas oyen mi voz. Tengo otras ovejas que no son de este redil, pero son todas las ovejas que el Padre me dio. De lo que Él me dio, no pierda yo que nada de lo que Él me dio. Entonces, si oye, ¿quién es un iluminado? Mira, ese es un iluminado. Un iluminado es aquel que tiene la correcta respuesta y la correcta explicación y la correcta solución al enigma que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Tú eres el Hijo de Dios, tú desciendes de Dios mismo, eres Dios encarnado y en ti estamos viendo la imagen, la figura de Dios mismo, que ha sido enviado para salvarnos, para ser nuestro sustituto, para morir en nuestro lugar. Amén. Amén. Tú no eres cualquier cosa. Eso es iluminación. Eso es fe. Y te parece a ti que no era tan desafiante para ellos, y sí lo era. Porque ellos sabían, de hecho, a Cristo lo intentaron apedrear, porque no ahí, pero en otro evento, a Cristo lo intentaron apedrear porque los judíos comprendían y se lo dijeron exactamente qué era lo que Cristo estaba diciendo de sí mismo, que Él era Dios. Amén. Y dijeron: este hombre hay que apedrearlo, esto es blasfemia, este está loco. Pero hoy en día tenemos ese tipo de fariseos por ahí, quizás no te quieren apedrear, pero si te dicen: estás loco, ¿qué es eso? ¿Qué clase de Cristo es ese? Mejor ponlo en la categoría de un buen maestro, de no sé, de un líder religioso, pero déjalo en la esfera del hombre, del humano, no le pongas lo divino. Pero Pedro dijo: no, tú eres divino. Tú compartes la genética espiritual de Dios. Amén, amén. Amén. Tú eres el enviado que estamos esperando de Dios mismo. Amén. Amén. Y entonces le dijo: bienaventurado, ¿verdad? Déjeme un texto más. Lucas 10, 21 al 23. Dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Oiga. Y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor de los cielos y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Amén. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Amén, amén. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Amén. Ni quién es el Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera, ¿qué cosa? Revelar, iluminar, mostrar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Amén. Ahí todo el mundo estaba viendo lo mismo. Es otro tipo de visión. La visión espiritual de aquel que cree y entiende quién es Cristo Jesús. Amén. Es como si esto hubiera dicho: bienaventurados los que tienen la comprensión y el entendimiento que tienen ustedes, porque no se lo ha revelado carne ni sangre. Ustedes han sido objetos de la gracia, la misericordia y el favor de Dios mismo. Amén, querido hermano. Entonces, déjame terminar aquí con esto. Más, porque yo dije iluminado, Illuminati. Más que un Illuminati, eres un bienaventurado. Amén. Esa es la palabra que está ahí. ¿Y qué quiere decir bienaventurado? He ido a buscar porque las palabras en la Biblia no están al azar. Y Dios no se encargó de decir o de revelar palabras así sin sentido. La palabra de Dios tiene un efecto, tiene un sentido, tiene es deliberada, un nivel de ser deliberada. O sea, de que tiene un objetivo, que es a propósito. Por ejemplo,
Bienaventurado es afortunado, como decir, con suerte, pero suerte. Yo siempre he dicho que el cristiano es una gente con suerte, lo que es la suerte de Dios, que no es en ese sentido, no es la misma suerte del mundo, ¿no? Amén. Pero es afortunado. ¿Por qué fuéramos afortunados? Porque Dios nos ha escogido para revelarnos esto. Es lo que está diciendo Cristo. Él está diciendo, oiga, es como si Cristo dijera, bienaventurados, qué afortunados, dichosos y felices que Dios haya revelado esto que ha escondido a otra gente, se lo haya revelado a ustedes. Qué tremenda fortuna que Dios en su sola potestad, y Efesios trabaja mucho sobre eso en el capítulo 1, que Dios en su sola potestad os haya predestinado, os haya escogido antes de la fundación del mundo para que ustedes reciban esto. Amén. Que encubrió a otra gente, no a ustedes. A otros por palabra y que sea, a ustedes no. Como si Dios le hablara cara a cara. Entonces dice, amén, qué afortunado. Hermanos, no sabemos cuán felices somos aún. Y déjenme ahora poner un poco más trascendente, ¿no? No comprendemos cuán dichosos somos. Un día la totalidad de lo que significa esta fortuna y esta dicha de que Dios nos haya escogido se va a conformar y se va a abrir delante de nosotros de una manera gloriosa. Y ese día aún más todavía entenderemos y diremos, ay, qué afortunado era yo aquel día sentado en aquella pequeña iglesia de Miami, del noroeste de Miami, porque ahora mis ojos ven y disfrutan esto que veo. Valieron la pena las tribulaciones, los problemas, las dudas, las enfermedades, los dolores, los sufrimientos, si Dios me escogió para ser mi Dios y para traerme a ti. Porque por sobre todas las cosas, escucha eso, Dios te ha escogido para ser tu Dios. Amén. Para revelarse a ti, algo que no tenías que hacer. Mira, déjame decirte algo con amor, pero lo amor lo digo fuerte y se me asusta, ¿no? Dios no te necesita, ni no me necesita. Dios no estaba necesitado de amor y faltaba yo para que Dios estuviera completo. No, Dios te ha escogido al revés, la cosa es al revés. No es de que Dios te necesita, es que tú lo necesitabas a Él. En niveles que ni tú comprendes ni yo comprendemos todavía. Un día se van a hacer más claros. Pero Dios nos ha escogido para mostrárselo. Y es lo mejor, la más grande lotería, si se quiere, que nos hemos ganado es que Dios haya escogido, y usted sabe que estoy usando un lenguaje, nos haya escogido para mostrárselos. Amén. Amén. ¿Te imaginas? Que Dios nos haya escogido para mostrárselo, para iluminarnos. Amén. Mostrarnos el plan de salvación, mostrarnos el camino, como el texto que leí al principio, para enseñarte el camino y poner mis ojos sobre ti. Amén. Y todo esto viene de Dios. Amén. Nada de mí, todo de Él. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Amén. Tengo otras cosas que decir con respecto a eso. Tengo algunas aplicaciones que dar, pero ya el tiempo ha avanzado. Y más que nada quiero dejarlos con esa sensación de ser parte de algo maravilloso. Ser objeto. Tú no sabes que a veces el diablo te dice, ay, tú eres un infeliz, a ti no te ha tocado nada bueno en la vida. Te ha tocado lo mejor que te podría tocar. Porque déjame decirte, tristemente, las buenas cosas que el mundo considera que son buenas porciones que me han tocado, no sirven para nada aquí en esto. Amén. Con la única porción que vamos a entrar allá, la Biblia dice, mi porción es Jehová. Amén. Es Dios. Entonces levanta hoy en día esa autoestima. Quizás no te tocaron las cosas materiales, te tocó Dios. Pero además que tú sabes todavía lo que te falta. Amén. Que tú sabes todavía lo que Dios ha preparado para ti. Mira, dice la Escritura que lo que Dios ha preparado para ti es bueno. No te va a destruir, no te va a deteriorar, no te va a corromper. Lo que Dios ha preparado para ti te va a elevar como persona, como ser humano. Amén. Entonces, querido hermano, que Dios nos bendiga. Amén. Y pensemos en esto. Y nos sintamos
como iluminados que atesoran algo maravilloso, Gloria a Dios. pero que han de compartir esa luz con otros. Dios no quiere un clan secreto, al contrario. La Biblia dice que nosotros somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. No hay nada que esconder aquí. No hay un misterio, gente, que tengo un misterio. Yo conozco algo de la Biblia que nadie sabe. No, lo que sé de la Biblia, te lo enseño. Amén. Lo que Dios me revela, te lo muestro. Amén. Te lo enseño. Lo publico desde las azoteas.